En este video vamos a hablar de la solubilidad de una solución. En el video de soluciones vimos que las soluciones eran mezclas de un soluto más un solvente. Entonces, si yo tengo una mezcla de, por ejemplo, de soluto, la sal de mesa, en agua, que es el solvente, voy a obtener mi solución, que es el agua salada. Ahora, la solubilidad de una solución, de mi agua salada, es la capacidad de meterse las moléculas de sal entre medio de las moléculas de agua. Entonces, voy a decir que la solubilidad es la capacidad del soluto de mezclarse entre el solvente para formar la solución. Entonces voy a tener mi soluto, la sal, el solvente, el agua para formar la solución, que es el agua salada. ¿Y esto cómo pasa? Bueno, vamos a seguir con este ejemplo y vamos a ver la estructura del agua. Yo sé que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y que tiene una polaridad negativa del lado en el que no se encuentran los hidrógenos, y en el lado que tiene hidrógenos tiene una polaridad positiva. Si yo dibujo dos moléculas de agua, entonces me voy a encontrar con que esto era verde. El polo positivo de una molécula de agua se va a sentir atraído hacia el polo negativo de la otra molécula de agua. Esta fuerza de atracción se llama fuente de hidrógeno y es lo que mantiene a las moléculas de agua unidas y hacen que a temperatura ambiente el agua sea líquida. Ahora vamos a ver la estructura de la sal. La sal de mesa es el cloruro de sodio. Voy a hablar del cloruro de sodio porque es la sal de mesa, pero básicamente todas las sales están compuestas por una parte positiva, que voy a llamar catión, y una parte negativa, que voy a llamar anión. Otra vez, como lo positivo atrae a lo negativo, el catión y el anión están unidos por una fuerza que en este caso voy a llamar fuerza electrostática. Esto es cuando están separados el agua, esto era el agua, de la sal. Ahora, ¿qué pasa si las mezclo? Bueno, cuando pongo la sal en el agua, se empiezan a reacomodar las moléculas metiéndose los cationes entre las moléculas de agua. Entonces voy a tener que el catión positivo, que en este caso es el sodio, se va a empezar a meter entre las moléculas de agua, que en este caso van a estar orientadas con su parte negativa hacia la parte positiva. Mejor dicho, hacia el átomo de sodio positivo, y las partes positivas de la molécula de agua van a estar mirando para el otro lado. Van a estar mirando para el anión. Entonces se va a orientar
el anión, que acá estaba la parte positiva del agua, se va a orientar para este lado y voy a tener a las moléculas de agua, en este caso, orientadas hacia el anión. Voy a subir un poquito, así puedo dibujar más cómodo. Con los hidrógenos orientados para la parte del anión con su carga positiva. Entonces, cuando yo mezclo la sal con agua, lo que pasa es que las fuerzas que unen a las moléculas de agua entre sí empiezan a competir contra las fuerzas que unen a los cationes. Y los cationes se van a orientar, van a romper estos puentes de hidrógeno y se van a orientar entonces ahora las moléculas de agua con su parte negativa hacia el catión y con su parte positiva hacia el anión. Ahora, si yo pongo en un vaso con agua, tengo agua en el vaso, y le empiezo a agregar cada vez más sal, me voy a encontrar con que llega un punto en que empiezo a ver la sal en el fondo del vaso. Este punto, en donde se empieza a precipitar la sal en el fondo del vaso, yo le llamo saturación. Y se llega al punto de saturación cuando las fuerzas entre las moléculas de agua ya no pueden ser quebradas por la presencia de cationes y aniones. Entonces, en la saturación de la solución, las fuerzas de puente de hidrógeno del agua son más fuertes que las que producen los iones para separarlas. Ahora, ¿yo puedo cambiar esta situación? ¿Yo puedo desaturar mi solución? Sí, cuando aumento la temperatura, cuando le entrego calor, lo que pasa es que las moléculas de agua empiezan a moverse cada vez más rápido. Entonces, estos puentes de hidrógeno, que son fuerzas entre las moléculas, empiezan a mantenerse cada vez por menos tiempo. Y esto le da la chance a los cationes y a los aniones de meterse más entre las moléculas de agua que me quedaban. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, digo que aumento la solubilidad porque estoy aumentando la chance de los iones de romper los puentes de hidrógeno. Al estos mantenerse por menos tiempo, los iones tienen más posibilidad de meterse entre las moléculas de agua. Ahora, la sal es un sólido y el agua un líquido a temperatura ambiente. Pero pasa exactamente lo mismo cuando mezclamos dos líquidos. Simplemente empiezan a competir las fuerzas que unen a las moléculas del mismo tipo y se empiezan a meter en el medio moléculas diferentes, las moléculas del soluto. Ahora, ¿puedo meter cualquier cosa? No, la solubilidad va a depender de las propiedades del soluto y de las propiedades del solvente. Así, si el solvente es agua, yo necesito que el soluto
sea polar, es decir, que tenga algún tipo de carga, aunque sea momentánea, para que exista alguna fuerza que pueda romper los puentes de hidrógeno, que los pueda vencer. Seguramente han escuchado la frase lo semejante disuelve a lo semejante. Lo semejante disuelve a lo semejante. Y esto es lo que pasa si el agua es una sustancia polar que tiene fuerzas de atracción entre las moléculas. Yo necesito que el soluto también tenga este tipo de fuerzas para que se pueda meter entre el agua. Si el soluto es no polar, no se va a poder meter porque no va a tener fuerzas que rompan los puentes de hidrógeno. Entonces, lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar, voy a cambiar de color, lo no polar se disuelve en lo no polar. Entonces, la solubilidad va a depender tanto del soluto como del solvente, es decir, que va a ser propia de cada solución. Los invito a que hagan en su casa esta prueba del vaso con agua y sal y van a ver que si le ponen mucha sal, les recomiendo sal gruesa, va a llegar un momento en que se van a encontrar con la sal gruesa en el fondo del vaso. Calientan esa agua y ven cómo va desapareciendo esa sal del fondo del vaso. En realidad no desaparece, tiene chance de mezclarse entre las moléculas de agua. Se disuelve. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de solubilidad. Nos vemos en el próximo video.